Sara, así te vamos a poner. En honor a la esposa de Don Chava. No llora. Paciencia, mi amor. No, Carmelo, ya pasó mucho tiempo. No llora. Tú hubieras querido que mi hermana gemela viviera, ¿verdad? Y que yo hubiera sido la muerta. No quiero perderte, Sara. ¿Qué parte de puedes terminar muerta no entiendes? El tipo es un psicópata. Es un agente de la CIA. Yo no me voy a dejar. Hoy comentamos el gasoducto que su expresidente prohibió hacer. ¿Usted se alinearía con nosotros? Aquí está Amador. Túnel. Este güey algo se trae. Los dos me están haciendo la vida imposible. Más de lo que me la está haciendo el presidente. ¿Se habrán dado cuenta? O Amador nos la hizo. Nomás encontraste el túnel, se nos volteó. Yo no tengo bronca, nomás que no se pase de lanza o le voy a partir su madre. A mí me la pe... Ya, tranquilos. Ya la cremaron. La misma funeraria donde Sarita. Me explicaron que como el cuerpo es muy pequeñito, es muy rápido el proceso. No llores, mi amor. No llores, mi amor. No llores. Llévame a ver a Sarita, ¿sí? Sara, los anillos. Gracias, hija. ¿Podemos continuar? Más nos vale porque estos muchachos se tardaron tanto en elegir la boda que ya se acabe. Hijo, pásame la niña. Muy bien. Vente, Isabel. Proceder entonces. Con el poder que me otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Distrito Federal, los declaro marido y mujer. Será el sereno, pero yo no dejé el país como está ahorita, Pía. Nada más ve los resultados. La red de carreteras, el gasoducto México 2050, 3 nuevos puertos de altura. Mucho trabajo, mucho dinero. Dice su sucesor que toda esa infraestructura de comunicaciones ha venido a facilitar las tareas al narcotráfico. Si los narcos quieren que su marihuana viaje por las mismas carreteras que los insumos, allá ellos. No íbamos a dejar al resto de la población sin progreso, ¿o sí? La prensa dice que... No me interesa lo que digan los alborotadores del periódico de Salvador Fraga y Carolina Arteaga y otros tantos. Pero eso sí, bien que estuvieron viviendo de la publicidad de mi gobierno. ¿Y para qué? Para pegarme un día y otro también. A mí y a la señora Fela. ¿Cómo está ella, Desesperada. ¿Cómo quieres que esté? Y se puede poner peor, Fela. ¿Peor? ¿Peor que haber salido de la presidencia? Peor. El actual presidente se puede ir sobre tu marido. ¿Y qué puedo hacer yo? Lo que siempre has hecho, Enséñale a comportarse con una chingada. Enséñale a comportarse, El actual presidente lo puede correr del país. Pero nosotros le podemos buscar un pedacito de tierra aquí en México. Una tumba. Y de pasadita a ti también. ¿Entendido? De verdad, muchas gracias. Salvador, por todo. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Sonrían, por favor, Gina. Sí, digamos whisky. 1, 2, 3. ¡Whisky! Muy bien. Sí. Hola. Emanuel, llegas bien tarde, mijo. Ay, lo siento, doña Tencha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ella es Rita Franco. Hola, mucho gusto. Igualmente, bien, gracias. A partir de lunes va a ser la nueva conductora del programa de la mañana. ¿Del programa de mi hijo? Sí, a partir de lunes voy a trabajar con él. ¿Y Marta, la conductora de siempre? Ahí está. Oye, mi amor, por favor, siéntate. Gracias. Un minuto, ¿vale? Sí.
Hola, mucho gusto. Rita Franco. Presente. Ya se tarda mi boda, compa. Ya sé, hombre, perdóname. Ay, felicidades. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues es que pasé a recogerla. Se tardó mucho en arreglarse. Ya sabes cómo son las mujeres. ¿Nueva novia? Apenas estamos saliendo. ¿Y Marta? Hola. Estoy aquí platicando con Francisco Canales y le digo que en México todo aquel que llega al poder ya se siente omnipotente, se siente el mandamás. Y así se lo pasa todo su mandato, como si esto fuera una, no sé, una dictadura. Aparte, aunque sean del mismo partido, terminan tirándose tierra entre ellos. Es el poder, el poder. A propósito, ahora que ya se acabaron las campañas, ¿qué vas a hacer tú, Emanuel? Regresa a la universidad. Salvador, mira, yo tengo una suplencia en ciencias políticas. ¿Puedo dar clases? ¿No te interesa colaborar con el periódico? Permiso. Bueno, la verdad es que no tengo ni la disciplina ni el oficio. Oye. Prefiero dar clases, la verdad. ¿Y habrá manera de que yo me meta en alguna de tus clases? Sí, claro, como oyente, ¿cómo no? Sí. Carmelo, ¿no has pensado en estudiar una carrera? Espérame tantito. Si apenas estoy terminando la prepa. Bueno, pues eso ya es un logro, ¿no? Y eso porque fue condición para la boda. No, pero de verdad me interesa saber un poco más de política, entender más mi país. Y bueno, pues si se puede, hasta aventarme una carrera. Digo, si no choca con la chamba ni nada de eso, pero... Quien va a chocar contigo es Carolina, tu mujer, si la dejas abandonada, ¿eh? No sé ni dónde se metió. Voy a buscarla. Oigan, ¿han visto a Caro? ¿A Caro? Yo la vi por ayer, estaba tomando una foto, pero no sé dónde se fue. ¿Por qué? Se andaba por allá, ¿no? Yo también la vi. Tú eres Carmelo, ¿verdad? ¿Quién pregunta? Me llamo Rita. Soy estudiante de periodismo. Ni tú, ni tu familia, ni nadie de los tuyos se enamoran. Cree en mí. La amiga que quería ayudarme. Le diste en toda mi santa madre. Mira que acusarme de robo. Salud. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ve sacando esas, por favor, mientras yo organizo estas. Gracias. Te ayudo. No te preocupes. Ya la mesera las está sacando. Tú sabes que hoy es un día de luto para mí, ¿verdad? Francisco, no digas eso. Deberías de estar contento por nuestra felicidad. Trato, Caro. Pero no puedo. Yo te amo. Por favor, ya no sigas, ¿sí? Si quieres, lo podemos hablar después. Vamos a estar juntos en el programa. Aún sigo soñando contigo, Carmen. Quiero que me hagas algo. Rita entiende. De verdad. ¿Me entiende tú, Carmen? No me tocó leer. Rita. Caro, no. Espérate. Espera. ¿A dónde vas? Quiero ver qué tiene. Yo sé qué tiene. Y yo voy. Gracias. Pero... Que gracias, dije. Rita, ¿dónde estabas? Te estoy busque y busque. ¿Cómo que me gritó? Pues sí, ¿qué querías? Ya no chilles. Quería dejarle a todo el mundo muy claro que ya no eres su abogado. Nos estaba protegiendo para no involucrarnos en lo de la fuga. Eso significa que ya tiene cierto camino andado. No me sigue preocupando. Con eso cancela cualquier otra posibilidad. ¿Existe alguna otra posibilidad, Paco? Caro, entiéndeme que no viste nada porque no pasó nada. Te estaba besando. Eso no es verdad. Bueno, te quería besar, que para el caso es lo mismo. No, no es lo mismo. Tal vez ella quería besarme. Pero aquí la pregunta es si yo, tu Carmelo, quería hacer lo mismo. Mi Carmelo. No seas ridículo. ¿Qué no es así?
Porque para mí, la vida es así contigo. Te intentó besar el día de nuestra boda, Carmelo, por favor. O sea que si hubiera sido cualquier otro día, no habría habido... No seas cínico, Carmelo. Perdón, Caro. Pero también entiende que ¿Qué no se supone que es la novia de Manuel? están saliendo. Ajá, y Emanuel no es tu amigo. Pues sí, eso sí. Pero Canales también es mi amigo. ¿Y quién crees que fue el primero que se apuntó en venir a consolarte? Yo no necesito consuelo. Grandísimo pen. Además, no me cambies el tema. Ahora resulta que tú estás celoso de Francisco. Desde siempre lo sabes. Ah, mira. Ese es tu problema. Porque el mío es ver lo que vi. Caro, yo no quiero nada con esa señora. Tampoco ya se te olvidó que me intentó meter a la cárcel. Que me acusó de ladrón. ¿De qué hablas? Tampoco no la reconoces. Está cambiada, pero es ella. Rita Franco. Pues qué bonita tu cámara, me gustó mucho. ¿Sí? Sí. Hola. Soy Jacinta, hermana de Carmelo. Hola, Jacinta, ¿cómo estás? Yo soy Plinio Carreño. Oye, y tú eres el productor del programa donde sale Carmelo, ¿no? Sí, soy yo. ¿Y qué pasó con Marta? Bueno, no sé, pero mira, todo sigue igual. Ella está ahí, la única que se incorpora es Rita. ¿Por qué? No sé, así son en la televisora, no me preguntes, pero así son. Y se incorpora, eso es todo. Gina, muchas gracias. También traje para ti. Gracias. Bueno, pues salud. 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 Usted está feliz, ¿no? Muy feliz. Mire, ese muchacho está hecho para hacer grandes cosas, se lo aseguro. Y ellos se quieren, se adoran. Todo el tiempo están juntitos y mostrándose su cariño. Vete a la No me mandes a la Caro, espérate. No, te vas. Directito y sin escala, cabrón. Te vas. ¿Pero qué te hice? Lo que me estás diciendo, Carmelo, no es justo. Te estoy diciendo que te amo. Ajá, y que me eres fiel, que me eres leal. Yo te estoy preguntando, ¿me eres fiel? Te soy leal y te soy fiel. Que para el caso, pues son lo mismo. Me estás haciendo No, mi alma, así soy yo. Tú eres un cínico. Eso es lo que eres. Estamos haciendo esto más grande de lo que es. ¿Estamos? No, Carmelo. Estamos no. Tú estuviste a punto de besarte con esa la Rita Franco. Ya me imagino las divertidas que se van a dar ahora que trabajen juntos. Eso no va a ser así. Además, al caso, tú tienes la culpa de eso. Ay, ¿yo? Sí. ¿Quién fue la que mandó mi foto para el programa hace años? ¿Quién fue la que me dijo que podía trabajar en eso? Claro. Claro, ¿también me vas a acusar de que esa te haya acusado de ladrón? ¿O que yo te haya perseguido hasta tu pueblo? Ahora hasta salió el pueblo. Caro, le tienes que bajar a las groserías. Por las niñas, digo. Claro, perdón. Perdóname, Carmelo, no te quería ofender. Por la manera de cómo hablo. Te perdono y me perdonas. Y ahí muere. Y no me vengas a decir que la mula no era arisca. No, ya era arisca. Solo que fue abriendo los ojos y se dio cuenta. Mira, Caro, entiendo que estés enojada. Y sí, yo me estoy haciendo el chistoso, pero me pongo muy nervioso. No quiero que por un malentendido tengamos problemas tú y yo. Malentendido. Sí. Yo le dije a Rita que no, y es no. Porque yo tengo a mi mujer. Y la amo. Y esa persona eres tú. Y que yo te ame no lo va a cambiar nadie. Ni Rita ni yo. Carmelo. Con la pinta de guapo de rancho que te cargas, traes vuelto locas a todas. Y a mí. ¿Qué vamos a hacer con esto que tanto me duelen los celos? Es lo mismo que hacemos siempre. Hacernos camino para la felicidad. ¿No? Presidente, Vega se llevó al Tuerto y al Tinajas. Esos dos se la tienen jurada. ¿Cómo que se lo llevó? ¿A dónde? No sé, nomás jaló con ellos. Tranquilo, presidente. No, tenemos que encontrar a Amador.
¿Pero cómo? Si no puedo salir de este pabellón. No me puedo dar el lujo de perder a mi hermano ahora que lo encontré. Tenemos que hacer algo. Bueno. Hola, mi amor. ¿Carlos? Honey, finally. I miss you. Al fin. ¿Por qué me tienen encerrado aquí? Vega lo dejó confinado para evitarse problemas. ¿Y dónde estabas? Buscando la salida. ¿Y? Tengo una idea de dónde puede ser, pero es que necesito más tiempo para estar completamente seguro. No, yo me meto al túnel y encuentro la salida. No pasa nada. No, presidente. No es así de fácil. Tenemos que jugárnosla. Pero no ahorita. Hay problemas en la lavandería con la gente de Ramsés. ¿El puerto? Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¡Tiene que matar al maldito presidente! O en la cárcel. ¡No me van a trasladar!